Dice así la palabra de Dios: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos. Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Versículo 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de esta. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Como muchos de ustedes saben, el pasado domingo no estuvimos aquí. Estuvimos en un campamento todo el fin de semana, y ya para concluir el campamento, alguien hizo mención de la realidad que ocurre cuando nosotros estamos en el monte, en la parte de arriba, y podemos ver lo hermoso que Dios ha hecho, y podemos estar agradecidos por la hermosura de los cielos azules, de poder ver alrededor tanto paisaje y poder explorar las maravillas que Dios ha hecho. Aún en la noche, ver el cielo estrellado nos lleva a verdaderamente a reflexionar y a estar alegres, contentos. Mas es justamente después de esa experiencia que nos encontramos bajando, cuando regresamos a nuestros hogares, cuando regresamos a nuestros trabajos, cuando regresamos a las diferentes tareas que tenemos, que somos encontrados con dificultades. Es ahí que viene la opresión, es ahí que viene el recordatorio cuánto
trabajo tenemos, cuántos problemas tenemos, cuántas dificultades, y en cuestión de unos días, aquella experiencia gloriosa que tuvimos en ese bello, verdoso campo, de repente se va aislando y se nos parece como que fue hace un mes que fuimos al campamento o hace 2 meses cuando apenas fue el fin de semana pasado. Es por eso que hoy vamos a ver 3 motivos por qué buscamos al Señor en su día. 3 motivos por qué el día del Señor es el día más importante de la semana. ¿Por qué nos sirve este día para volver a esa experiencia, para volver a tener ese encuentro, para volver a estar alentados, confortados, consolados por el Señor del día del Señor, por el Señor de toda la creación? Por eso es importante que usted y yo estemos aquí en este día. Por eso es importante que nos estimulemos los unos a los otros a las buenas obras y no dejemos de congregarnos. Por eso es importante buscar que cada uno de nosotros estemos velando para que ver a Cristo crecer en nuestros corazones, para que nuestro enfoque no sean las cosas temporales de aquí de la tierra, los problemas y situaciones que estamos pasando, sino tener ese enfoque en lo alto, en mirar a Cristo, en contemplar a Cristo en su día, cada día domingo, cada primer día de la semana, cada día del Señor es un encuentro muy sorprendente de parte de la iglesia de Cristo con su Señor. Y es muy importante que eso nosotros lo atesoremos, que eso nosotros lo llevemos. Por eso veamos 3 motivos de por qué buscamos mirar a Cristo en su día. Punto número 1, y doy gracias a Dios por Olive. Olive no vino hoy, ¿verdad? Olive es el hijo de Jared, que me enseñó a ponerle ahí espacios en sus boletines para que escriban. Punto número 1, cuando estés pasando dificultades, escucha la palabra de Cristo, escucha la palabra de Cristo. Y leíamos en nuestro texto, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos, llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Leamos cómo se identifica Juan, el apóstol, en este libro maravilloso que ha sido diseñado para consolar a la iglesia de Jesucristo. Veamos cómo se identifica Juan al escribir a las iglesias. Yo, Juan, vuestro hermano. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Juan, hermano de los hermanos y partícipe de la iglesia militante que está pasando tribulación. La iglesia que representa el reino de Dios aquí en la tierra y la paciencia, la resistencia de Jesucristo. Como ciudadanos del reino de Dios, los cristianos experimentan sufrimiento de parte de aquellos que son enemigos de Cristo, aquellos que son enemigos de Dios,
aquellos que son enemigos de su palabra y de su pueblo. Los miembros de este reino celestial tienen que sufrir, porque así le ha dicho Jesucristo, ustedes también sufrirán y tienen que resistir en una forma de resistencia por causa del testimonio de Jesucristo, por causa de la palabra de Dios. ¿Dónde se encuentra el apóstol Juan? Pasando dificultades, pasando tribulaciones, igual que la iglesia del Señor en los días que Juan escribió este libro. Pasando dificultades, tribulaciones, creando resistencia por causa de Cristo, por causa de su palabra. También se encuentra excomunicado de la iglesia en la isla de Patmos, donde fue llevado ahí como una sentencia, una pequeña isla rocosa en el mar Egeo, y él está ahí en forma para quedarse, para morir en ese lugar, como parte de la sentencia de ser perseguido por causa de Cristo y por causa de la palabra de Dios. Mientras los romanos perseguían a los cristianos a finales del primer siglo, porque reconocían no a César como el Señor, sino que decían no a César y sí a Cristo. Jesucristo es el Señor. Juan fue castigado y enviado a esta isla. Aquí vemos el ejemplo de resistencia. En el versículo 10 dice Juan: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. O sea, lleno de tristeza porque el gran líder de la iglesia en Éfeso ya no puede estar con las ovejas. Juan es un pastor, está excomunicado, no puede, no tiene forma de comunicarse con las ovejas de Cristo, con los hijitos que Él, por la gracia de Dios, le ha dado para que ellos puedan crecer en el conocimiento de la verdad. Y Juan está sin ningún contacto con ellos, porque está pasando el fuego de la prueba. Pero el día del Señor, Él se encuentra en espíritu, se encuentra activado, se encuentra con la disposición, se encuentra ya separando ese tiempo para estar en el espíritu, estar siendo dominado por el anhelo de ver al Señor, por el anhelo de escuchar de Él. Él está siendo dominado por el espíritu. Juan pudo distinguir los días y se preparó para estar en el Espíritu en el día del Señor. Es el día de la resurrección que Juan recuerda con gran gozo cuando fue corriendo junto con Pedro y pudo comprobar que Jesucristo ya no estaba muerto, sino que había resucitado en ese día. Y hacia finales del primer siglo, los cristianos habían comenzado a referirse a Él no como el primer día de la semana, sino el día del Señor. Para Juan es el día de la aparición de Jesús a Juan en el primer día de la semana, un día consagrado a Cristo, el día más importante. ¿Qué es lo que necesita Juan? Necesita volverse a encontrar con Cristo. En la oscuridad de lo difícil, de la difícil tarea que está pasando Juan, del momento de gran dificultad, Juan necesita escuchar a Cristo,
necesita oír a Cristo y espera al día del Señor para presentarse delante de Él y poder escuchar a Cristo. Así que se dispone. ¿Y cómo lo hace? Separando el lugar, separando el día, separando y estando en el Espíritu. Cada creyente redimido de Cristo ha sido sellado por el Espíritu de Dios. Estar en el Espíritu no es algo nuevo, ni algo que tiene que pedir como si fuera algo secundario. No, pero lo que tiene que ver es que la persona está dominada por el Espíritu. Está deseando algo que naturalmente no estaría deseando. Sus deseos, sus pasiones están en orden, siendo dirigidos por el Espíritu de Dios. Y lo que haga el Espíritu con esa persona puede ser muy vasto y desde tener una visión muy clara, como llegar a llevar al creyente hasta el tercer cielo, como estar sencillamente meditando en las profundas verdades del Evangelio. Así que Juan se encuentra siendo dominado por el Espíritu en el día del Señor, con gran disposición, con gran anhelo. ¿Y qué pasó en este día? Dice al final del versículo 10, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Sus oídos fueron abiertos para escuchar a Cristo. ¿Te imaginas todos los sentidos de Juan en ese momento? Una voz como de trompeta, clara, fuerte, poderosa, una voz que da temor. Y en el día más difícil de Juan, Juan escucha la voz de Cristo con una gran voz de trompeta. Déjame preguntarte, cuando te preparaste para llegar aquí, ¿venías con esa expectativa de escuchar la voz de Cristo? ¿Quieres escuchar la voz de Cristo? ¿Te has preparado en una forma en tu corazón para poder recibir esa palabra? Pasamos 6 días escuchando muchas otras palabras. Pasamos 6 días con ansiedades. Pasamos 6 días con tanta noticia. ¿Acaso no estás cansado de lo mismo? Esperemos al día del Señor y preparémonos para ser dominados por el Espíritu y para escuchar la voz de Cristo, para que hable por medio de su palabra a nuestros corazones. Sé honesto, ¿pensaste hoy cómo la gran voz de Cristo te va a hablar a tu corazón hoy? De seguro Juan no tenía idea que esto iba a suceder, pero qué glorioso es el Señor. Qué glorioso que en su día viene a su iglesia para dejar un mensaje precisamente para la iglesia de Cristo. Y le dice a Juan en el versículo 11, yo soy el alfa y la omega. Esa voz de trompeta, identificándose como el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Cristo como el creador y como el que llevará todas las cosas a su final. Es el principio, el alfa y el omega, el fin.
el autor de la salvación, el que ejecutó la salvación y el que llevará a todos los suyos a su final, ser salvos por Cristo. Su iglesia militante que estaba pasando tribulación en el primer siglo y todos los demás siglos, pues hasta que el Señor venga así será, tendremos luchas y gran tribulación por causa de Cristo y su palabra. Así que, iglesia, cuando estés pasando dificultades, escucha a Cristo. Pon oídos, trae tu cuerpo a la iglesia. Di, hoy necesito palabra de Cristo, necesito a Cristo en mi vida, que me hable a mi corazón. No te conformes con lo que estás escuchando, busca oír la voz del príncipe de pastores, busca oír la voz de Cristo. Iglesia, tengamos esa expectativa de escuchar, de venir a escuchar por medio de instrumentos de barro, la potente voz de trompeta que hace cambiar todo en nuestras vidas. Vengamos a la iglesia a escuchar a Cristo. Oh, que la voz de Cristo nos lleve a tener un encuentro con Él, para que cuando estemos desanimados, podamos verle y ser alentados. Cada semana necesitamos eso. Cada semana necesitamos ver, oír la voz de Cristo y poderle ver para contemplar la gloria de Cristo. Ese es nuestro segundo punto. Cuando estés desanimado, contempla la gloria de Cristo. Dice el versículo 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Cuando en su día el Señor se demuestra, no lo hace por medio de imágenes, no, ni por medio de imaginaciones, sino por medio de su palabra viva. Es por esto el mandamiento: no te harás imágenes, porque es la palabra viva la única autorizada para llevarnos a conocer a Cristo tal y como Él es. El Señor, después que hizo tronar su voz de trompeta con el apóstol, le da una visión para la iglesia. En nuestro primer punto describimos la situación que está atravesando Juan junto con la iglesia, expatriado por causa de Cristo y su palabra. Pero ¿quién necesita verlo? Juan necesita verlo y su iglesia necesita verlo a través de lo que Juan va a ver. Nosotros necesitamos ver lo que Juan pudo observar. Es para la iglesia. El propósito principal de este libro es de consolar a la iglesia que está pasando tribulación. Y es por esto lo necesario para nuestras vidas considerar que cuando estamos enfrentándonos con conflictos, con pruebas, con dificultades, con malas noticias, con aún las fuerzas del mal, necesitamos escuchar la voz de Cristo en su día y necesitamos ver a Cristo, contemplar su hermosura. La iglesia de Cristo junto con Juan necesitan ver a Cristo. Así que la palabra con voz de trompeta que se autonomina como el Hijo del Hombre. Oh, hermanos, lea los evangelios, léalos, síganos por favor, los que están en el chat,
síganos los 3 capítulos por día, vamos a ver los evangelios una y otra vez y usted se va a dar cuenta que Jesucristo usa ese título muchas veces refiriéndose a sí mismo, y es aquí en este último libro que aparece otra vez Jesucristo refiriéndose a sí mismo como el Mesías, el cumplimiento del Hijo del Hombre, de aquel que iba a venir poderosamente para salvar a su pueblo. Así que junto en el mismo momento que está sufriendo Juan la tribulación con la iglesia, esta revelación es para contemplar a Cristo en su día, para que esta sea nuestra expectativa cada vez que vengamos a la iglesia, cada día del Señor, cada día de resurrección, cada día del Señor, cuando el pueblo de Dios se congrega para ser consolados por el Salvador. No puedes ver a Cristo sin su iglesia, hermanos. Y no puedes ver su iglesia sin Cristo. Miren los versículos 12 y 13. Vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Ahí está Cristo en medio de las iglesias. No puedes ver a Cristo sin su iglesia, y no puedes ver su iglesia sin Cristo. Él ha prometido estar con su iglesia todos los días hasta el fin del mundo. Él ha prometido, y Él es el que sustenta toda la creación con la palabra de su poder. Él va a cumplir exactamente lo que ha prometido. La voz de Cristo nos lleva a tener un encuentro con Él para contemplar su gloria, para que cuando podamos verle por medio de las páginas de este libro, para esto le dice Cristo a Juan: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las iglesias, a las 7 iglesias, que es símbolo de entereza, símbolo que significa toda la iglesia en todo tiempo. Iglesia, ¿te das cuenta que este mensaje es para ti? Para que mires a Cristo, que contemples a Cristo en su día, no en tu imaginación, sino en la descripción de sus atributos, descritos en su palabra viva y verdad. Contemplemos la hermosura de su santidad. Vean el versículo 13, Hijo del Hombre, título del Mesías, de Cristo, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñidos por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve sus ojos, como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece de su fuerza. Hermanos, imagínense al apóstol Juan buscando palabras para describir lo que es indescriptible, para describir algo fuera de lo que nosotros podemos conocer o siquiera tenemos
la capacidad de conocer, de describir a Cristo en su día, con toda su majestad, con toda su gloria. Oh, ¿quién no necesita esta visión cuando andamos sin fuerzas? ¿O quién no necesita escuchar la voz de Cristo en su día? Solo aquellos que no pueden y que no quieren adorarlo. Solo aquellos ministros de maldad, solo aquellos que no oirán la voz del príncipe de pastores cuando llame. Pero aquellos que son sus amados, aquellos que son sus redimidos, aquellos que le recibieron, aquellos que no se avergüenzan del evangelio, ellos le escuchan y oyen la voz del Rey con voz de trompeta y pueden contemplar a Cristo en su día y pueden verdaderamente postrarse delante de Él y adorarle, porque Él es digno de toda adoración. Así que vemos nuestro tercer punto. Cuando estés al límite de tus fuerzas, o aún en el mejor momento, en el día del Señor, adora a Cristo. Adora a Cristo. Vean estos versículos 17 al 20, hermano. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. No es sorprendente, pues cada vez que la Escritura explica un acontecimiento como tal, la reacción es la misma. No podemos estar como si nada cuando Cristo se revela a nuestra vida. No podemos quedar igual cuando Cristo se ha dado a conocer. No podemos resistirle en su presencia. Ningún ser humano, todos vamos a caer postrados ante sus pies. Todos se postrarán delante del Cordero de Dios y todos le adorarán. Y si tuvieren coronas de oros, se las van a quitar. Y cuando se postren delante del Cordero, se las van a echar a Él. Porque solo Él es digno de toda adoración. Y cosa que nosotros hubiésemos ganado por causa de Cristo y del Evangelio aquí en la tierra, no es comparado con lo que Cristo ganó por nuestro lugar, en nuestro lugar. Oh glorioso Señor, que nos ha presentado esta su palabra. Todos se postrarán delante del Cordero y le adorarán. Oh, que la voz de Cristo nos lleve a tener un encuentro con Él para contemplar su gloria.
para que caigamos postrados delante de Él, para que el pecado que anda en nuestra vida seduciéndonos o esclavizándonos sea mirado como algo para detestarlo y ya dejarlo, porque Cristo es mucho más valioso, porque Cristo es mucho más glorioso. Nos postramos delante de Él y verdaderamente decimos: a Él sea la gloria, a Él sea la honra y el poder. Oh, que la voz de Cristo nos lleve a ese encuentro para contemplar su gloria, para caer postrados delante de Él y para decir como los demás seres humanos: ¡ay de mí que soy muerto! Pues nada le puede resistir. Toda rodilla se doblará, de los siervos, de los esclavos, de los reyes, de los buenos y de los malos. Toda rodilla se doblará delante de Él. Todo principado, toda potestad, todo visible e invisible se doblará delante de Jesucristo y que confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y los que le rechazaron, los que le traspasaron, se lamentarán y perecerán delante de Él en angustia, en dolor y para siempre. Pero todos sus redimidos, todos los que han sido comprados con precio de sangre, se regocijarán y gritarán: mi Señor vive, Él vive. Y esa es la experiencia que está teniendo Juan en este lugar. Cuando está pasando su mal momento, puede oír la voz del Señor y puede tener un encuentro muy especial donde la figura de Cristo aparece para él, para decirle: yo estoy vivo, y porque yo vivo, tú vas a vivir, y porque yo reino, tú vas a seguir adelante, Juan, y vas a pasar este libro. No solamente lo vas a escribir, pero se lo vas a pasar a las iglesias. Juan no ha terminado su carrera de ministerio. Jesucristo le ha encargado y va a cumplir. Y gloria a Dios, porque hoy tenemos este libro para ser consolados, para ver a Cristo en su día. Porque Cristo es la razón, el principio de toda la creación. Y Cristo es el autor de la salvación y el primogénito de entre los muertos. Él también llevará todas las cosas a su final. Nosotros no tenemos por qué preocuparnos de cómo va a terminar el mundo. Cristo lo va a llevar a su final, completamente bajo control de su soberana autoridad. No tenemos que preocuparnos por eso. Su muerte expiatoria en la cruz del Calvario hizo triunfar sobre la muerte por el bien de todos los que temían a la muerte, y por ende Él es el que lleva las llaves de la muerte y del Hades. Su vida es inmortal, indestructible e inmutable, y hará de todos los redimidos cuerpos inmortales que vivirán para siempre junto con Él. Oh, cuando quedes postrado delante de Él y veas su gloria, siente el toque de su mano, la ternura de nuestro Señor, y oye las palabras que te dice: iglesia, no temas,
No temas, iglesia. Esto es para Juan. Esto es para Juan, Pedro y Jacobo, los que vieron a Jesús transfigurado en el monte alto, y es para todo aquel que ha quedado postrado delante de él. Cristo le toca y le dice: no temas, porque Él ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin. Él no es como nosotros, que se nos olvidan las cosas. Él es fiel y verdadero, no miente y no falla. Es poderoso para cumplir y nos da todas las evidencias cada vez más y más. En conclusión, ver a Cristo en su día no tiene nada con qué ser comparado aquí en la tierra. Nada puede competir con ver a Cristo en su día. Nada se compara con estar en el Espíritu en el día del Señor, en expectativa de escuchar su voz, de escuchar decir: yo soy el que siempre es, el que nunca ha sido ni nunca será, porque siempre es, porque es inmutable, porque todas sus promesas son eternas y son verdaderas. Él es el alfa y la omega, el primero y el último, y Él es el que tiene las llaves de Hades y de la muerte. Él es quien en el tiempo difícil del apóstol Juan, durante la persecución de las iglesias en Asia Menor, durante 20 siglos más que la iglesia ha estado pasando por dificultades, tribulaciones, Él está ahí con ella para consolarle, para alentarle, para levantarle con esas palabras tan amorosas: no temas, no temas, iglesia, pues Él es la fuente de vida eterna. No tema, solamente escucha, solamente contempla y solamente adórale, porque Él es digno de toda adoración. Alabemos a Dios y oremos en estos momentos. Gracias, Dios, te damos por esta tu bella voluntad de darnos a conocer a Cristo, por estas páginas, de darnos esa visión gloriosa a través del apóstol Juan para toda la iglesia. Y que hoy, 20 siglos después, podamos contemplar esa visión gloriosa y ser recordados, alentados de que Cristo reina, de que no tenemos que temer. Gracias. Gracias, Cristo. Amén.